Esto, este espacio va a quedar grabado para los que quieran repetirse. Y ahora sí, estamos en vivo desde YouTube. Y oficialmente entonces te doy la bienvenida, Manuel. Muchas gracias. Bueno, Manuel de la Flor es filósofo. Estudiaste filosofía, estás con la ontología dependiente del modelo, que es lo que estás postulando últimamente, cual nos quieres conversar. Y para partir esta conversación, para los que no te conocen, me gustaría, si es posible, que nos contaras un poco de ti o cómo llegaste a esto de estudiar filosofía, quizás cómo llegas al laboratorio, no sé, lo que tú sientas que te gustaría compartir. Con gusto, Claudia. Muchas gracias por la invitación. Bueno, pues sí, ya habíamos platicado varias veces, me habías buscado hace pues, meses. Te agradezco la insistencia porque luego está uno muy ocupado. Yo soy una persona muy ocupada, entonces no es falta de atención ni es grosería de mi parte. No estoy ignorando a la gente y lo digo no nada más por ti. A veces gente me busca y yo no contesto y no es porque no quiera, es porque pues tengo 1000 mensajes, tengo 1000 cosas y no es fácil, ¿no? Por eso es que, bueno, muchas personas tienen secretarias y tienen gente que les lleva una agenda y todo, porque sí se vuelve difícil. Parecería que no, pero se vuelve difícil cuando te busca mucha gente, se vuelve difícil mantenerte al día y pues darle seguimiento a todas las cosas. Entonces te agradezco la insistencia, también la invitación a este congreso, que me gustó mucho. Yo te vi, fíjate, digo, cada vez que alguien me invita y cuando tengo tiempo, veo un poco lo que hacen y veo un poco, pues, sus canales o sus medios de transmisión para ver de qué están hablando. Me he negado a participar, por ejemplo, en algunos casos, con gente que desde mi punto de vista tiene una visión o muy amarillista o muy fantasiosa, con la cual yo no comulgo, entonces pues los declino, digo, con amabilidad, ¿no? Pero quiero decir que lo que tú haces me gusta mucho. Escuché un par de tus podcasts, estos que están ¿cómo se llama? En Spotify. Spotify, sí. Sí, y me gustó, entonces por eso estoy aquí, porque creo que lo que estás haciendo es valioso. Y bueno, pues me gusta participar cuando las cosas creo que son valiosas e interesantes. Bueno, gracias, Manuel. Bueno, yo partí hace, debe ser 2 años, 3 años investigando, y cuando uno se abre a la experiencia empieza a llegar la información. Dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está listo. Y de esa forma, buscando un poco la investigación respecto al ser, de cómo funciona nuestro cerebro, yo me considero una persona más lógica. Llegué de alguna forma a Jacobo Greenberg, a sus libros, empecé a estudiarlos, empecé a leerlos. Son más de 50 libros publicados, así que no Sí, los he son leído muchísimos, todos. sí, sí, sí. Sí. Y dentro de todo eso, bueno, obviamente apareció este aspecto conspiranoico de Jacobo, y entre medio encontré una entrevista tuya y no quiero centrarme en lo que sucedió o no lo que sucedió, pero sí en el trabajo que tú has hecho en estos últimos 30 años. O sea, de partida quisiera que nos contara un poco, porque tú estudiaste filosofía, ¿no? Sí, bueno, es una historia un poco más larga. Desde muy temprana edad, creo que no soy el único, para nada me considero el único. Hay gentes que tenemos una especie de hambre por conocimiento, por entender, pues, qué es la vida, qué hacemos aquí, qué es el mundo, cuál es nuestra relación con el mismo, si hay algo antes o después de que estemos aquí. Todo lo que tiene que ver con preguntas que pueden ser consideradas, digamos, trascendentales. Eh, los niños en general, todos son así, ¿no? Es muy normal que los niños, bueno, niños y niñas, como se dice ahora, o niñes, si queremos ser muy correctos políticamente, están siempre como con esta inquietud, esta forma de curiosidad que tenemos todos, que muchas veces desafortunadamente con la escuela desaparecen, porque en la escuela te enseñan no a pensar, sino a repetir. Te enseñan lo que otros pensaron, te enseñan lo que otros concluyeron, pero se dan pocas herramientas, digo en general, ¿no? A que tú tengas tú también tu propia investigación, que tú alimentes esta curiosidad y que se te ayude a hacer preguntas y que se te diga que está bien hacer preguntas. Entonces, bueno, esto empieza desde niño y yo no me considero en ese sentido
filósofo o amante de la filosofía. La filosofía es el amor al conocimiento, ¿no? Entonces, pues esto se nace con eso, ¿no? O sea, yo creo que hay mucha gente y muchísima gente que te ve y muchísima gente que sigue mi canal, si no es que todos realmente, son gente que está buscando, gente que está en la búsqueda, estamos todos en el camino, ¿no? Cada quien a veces va encontrando diferentes vertientes o cosas que le llenan más o menos. Y en mi particular experiencia, encontré que la ciencia como rama de la filosofía es la forma más congruente e inteligente que tenemos para contestar muchas preguntas, no todas, pero muchas preguntas. Entonces, bueno, en base a todo esto, sí, yo me la pasé leyendo pues, desde la niñez. Tuve la suerte de que mi papá en casa pues tenía una biblioteca, no gigante, pero pues decente, y me la pasaba leyendo, gracias a que no había este tipo de cosas, ¿no? Digo, ahora lee uno aquí mucho, pero en general, pues los libros para mí, por ejemplo, fueron de capital importancia y me leí clásicos, no sé, Ana Karenina, los libros de Julio Verne, cosas que no tienen nada que ver con filosofía, pero que al mismo tiempo, digo, Dostoyevsky es un genio excepcional que te pone en contacto muy profundo con la humanidad. O Julio Verne, pues despierta la imaginación, sobre todo cuando eres niño, ¿no? Todos estos autores, luego me enfrasqué en libros que tenían que ver, bueno, pues con aproximaciones a las religiones, con comparaciones entre diferentes religiones, o por ejemplo, lo que tiene que ver con filosofías orientales, porque no nada más es, digo, yo me leí Platón y todos los Sócrates, todos los diálogos, pero también hay más de lo que nosotros conocemos, que es mucho de Occidente está fundamentado, basado en la filosofía griega, ¿no? Platón, Aristóteles, Sócrates, todos ellos, Ptolomeo, formaron lo que más adelante sería considerada la visión occidental del mundo. Pero también está Oriente, ¿no? Y también tenían en ellos una serie de genios, de pensadores, de filósofos muy importantes, como Lao Tse, como Nagarjuna, como muchos otros, que también tienen peso, al menos tuvieron peso en mí, en mi formación, te digo, desde muchísimo antes de llegar a la escuela. Eh, Luego por la escuela yo tuve, digamos que no me gusta todavía, no me gusta la aproximación escolar. Entonces, yo en general prefería aprender por mí mismo. Y luego, fíjate, yo llegaba a los exámenes a la escuela y contestaba, pero a lo mejor no había ido en todo el año a la escuela, o sea, o había ido muy pocas veces. Las menores, hasta que no me corrían o trataban de correr, que era siempre me peleé con los maestros, no en el sentido feo, ¿no? De hablarles con falta de respeto, sino de decir, esto por qué, aquello por qué, y deberías de ser esto, y por qué te está enseñando esto de así, y de esta manera y de otra manera, ¿no? Entonces, y en general, tuve buenos maestros, algunos eran muy comprensivos, pero hay otros que no. O se hace como yo digo, o te expulsamos, ¿no? Y yo creo que eso daña mucho, digo, no nada más a mí, o no sé si estoy dañado o si me dañan, yo creo que no, al contrario, me hicieron un favor. Pero creo que en general a los niños sí se les lastima esta, esta hambre de conocimiento, esta necesidad de hacer preguntas y por qué, y por qué, y por qué, ¿no? Todos tenemos niños y ¿y por qué? ¿Y por qué? Y siguen pregunta tras pregunta, porque tienen esta curiosidad inherente que la escuela muchas veces mata, ¿no? Y las escuelas están diseñadas para formar esclavos, esclavos que digan que sí al jefe. Entonces, lo que el maestro dice es lo que haces. Y como pues yo tenía un carácter un poco más rebelde en un sentido, una mente un poco más pues inquisitiva, tuve fricciones ahí. Entonces, bueno, para no hacer el cuento largo, yo llego a Jacobo precisamente porque yo me leía libros, a veces, fíjate que en las librerías siempre me pasaba horas en las librerías leyendo también, porque nunca me ha gustado gastar dinero por gastar. Entonces yo básicamente leía por lo menos una cuarta parte de un libro antes de decidir si lo necesito y entonces ya me lo llevaba.
parado ahí en una de estas tiendas en la Ciudad de México, encontré este libro que se llamaba El espacio y la conciencia, uno de los libros antiguos de Jacobo, antiguos en el sentido que después de esto todavía siquiera 20 libros o no sé cuántos, de su primera etapa, cuando él estaba escribiendo más de tipo ciencia, antes de entrar de lleno a los chamanes, que luego se dedicó mucho a los chamanes. Y me encantó ver que en el libro de un científico mexicano yo encontraba muchas de las referencias que yo mismo había llegado, o las conclusiones a las que yo había llegado. Y era tan semejante a lo que yo pensaba que dije, necesito conocerlo, necesito conocerlo. Entonces, pues digo, no estamos hablando de 1988. No hay internet, no hay, o sea, hay un libro grande, gordo, con números telefónicos, pero pues encontrar a la gente, digo, porque en la editorial, pues la editorial es una editorial grande, la editorial no te va a dar los datos de los autores, o sea, y no hay ningún tipo de dato personal, excepto su nombre. Entonces, bueno, pues tuve que buscar por apellido en este libro de blanco, y encontré pues varios Greenberg, pero luego también es el paso de decir, bueno, pues, ¿por qué me van a dar el contacto de alguien si yo estoy hablando por teléfono y yo quién soy para...? O sea, siempre es un paso, pero bueno, así como tú, eh, yo di los pasos necesarios porque para mí era importante llegar a conocer a una persona viva, porque siempre he encontrado gente con la que me identifico, ¿no? Wittgenstein, por ejemplo, pero Wittgenstein muere en 1955, o como, qué sé yo, muchos pensadores antiguos, ¿no? Te identificas tú con ellos, pero ya no están. Sin embargo, Jacobo estaba aquí y me identifiqué yo con él. Entonces, para mí era una necesidad primaria encontrarlo. Total que, bueno, al final hablo con alguno de sus hermanos, le pido sus datos, me dice, sí, él trabaja en la UNAM y consigo su teléfono. Le hablo, hago una cita con él y me cita en la Secretaría de Educación Pública, no en la UNAM, sino él tenía un puesto, no sé exactamente de qué, en la Secretaría de Educación Pública. Y bueno, pues llegué yo ahí, y lo primero que él hace es decirme, bueno, ¿y tú qué quieres, no? O sea, ¿cuál es tu interés en esto? Y empezamos a hablar. 20 minutos después me dice, vente a trabajar conmigo. O sea, vio en mí, quiero pensar, ¿no? En un sentido, alguien que, pues él podía quizá moldear, alguien que quizá se asemejaba a él, a como él era, porque él me llevaba 20 años. Y bueno, pues a partir de ahí nos hicimos inseparables. Estuvimos trabajando en ese laboratorio. Yo estuve entre 5 y 6 años, porque dependía cómo uno cuente los meses. Yo entré a trabajar en 1988 y 87, tal vez, finales de 87, 88, por ahí. Y estuve hasta el 1992. Entonces estuve 5 o 6 años ahí con él. Disculpa, Manuel, y tú en ese tiempo, bueno, de lo que cuentas, que también conociste a Carlos Castaneda, que también es antropólogo muy conocido. Bueno, leí el libro Las enseñanzas de Don Juan, que es muy citado a nivel internacional, y bueno, y también tú tuviste tus intercambios. O sea, yo creo que accediste a un nicho, quizás culto, o como queramos llamarlo, que igual es privilegiado, ¿no? Además, en ese tiempo que estabas en México, ¿no? Sí, 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 definitivo. Me siento muy privilegiado porque conocí gente mucho, muy inteligente y pude realmente tener tiempo de calidad con ellos, ¿no? Con Jacobo, por ejemplo, bueno, pues de diario. O sea, yo lo vi diario 5 o 6 años, diario trabajando con él, bueno, excepto los fines de semana, qué sé yo, ¿no? Todos los días estaba yo ahí, en el laboratorio. Todos los días estábamos trabajando, inventando, pensando. Y bueno, él, como una persona que tenía cierta fama ya en aquel entonces, ya había escrito varios libros, tenía su laboratorio en la UNAM, tenía también contacto o siempre interés él mismo de estar estableciendo contacto con gente interesante, ¿no? Entre ellos, Carlos Castaneda. ¿Por qué? Porque Castaneda, más allá de, digo, yo no voy a entrar en detalles que muchas veces, a veces sale, que si era un embaucador, que si era un genio, que si todo era inventado, que si era real. Yo no me meto con esas cosas porque no tenemos nadie las herramientas para saber realmente qué sucedió. Lo que puedo decir es que los libros son extraordinarios,
y que Jacobo estaba interesado en ellos porque reflejaba parte de las cosas, así como a mí me pasó con él, a Jacobo le pasaba con Castaneda. Castaneda era más grande que nosotros. Castaneda habrá tenido tal vez 60 años, Jacobo 40 y yo tenía 20, ¿no? Por ahí, no sé las edades. Pero el caso es que a Jacobo también le llamaba la atención Carlos Castaneda. Entonces, yo no sé cómo se dio el contacto o si tenían amigos mutuos, no me acuerdo. Creo que era a través de un amigo mutuo que se dio la oportunidad de que Carlos viniera a México y nos citó para vernos, ¿no? Te estoy hablando de que Carlos era para ese entonces una persona famosa a nivel mundial, con libros que vendían millones y millones de copias en todo el mundo. O sea, era ya una figura muy famosa, pero al mismo tiempo era una figura completamente hermética. O sea, no es que es de estos autores que venden millones de copias y se van a las librerías a firmar y que dan conferencias o pláticas en canales de televisión. Castaneda no hacía nada de eso. O sea, Castaneda iba a México, éramos 5 personas con él. Era a puerta cerrada, era todo secretivo. O sea, muy, muy poco contacto tenía él. Y bueno, esto es sabido, ¿no? O sea, no daba entrevistas. Realmente era una persona muy hermética, muy, muy privada, extraordinariamente privada. Claro que hay teorías del porqué y todo esto, pero al final de cuentas, para mí lo interesante y lo importante es que, pues sí, pasábamos tiempo juntos. Cuando él venía, estábamos 5 o 6 días con él. O sea, en pláticas en el departamento de Jacobo, tenía un departamento ahí en una colonia céntrica en la Ciudad de México, y pues a veces nos amanecíamos hablando, ¿no? Y estaba Jacobo y estaba, bueno, pues en aquel entonces la pareja de Jacobo, no la pareja que tenía él cuando desaparece, sino otra pareja con la que me sigo llevando muy bien, sí, por cierto. Eh, y Jacobo estaba, digo, y estaba Carlos Castaneda, siempre acompañado de su séquito de las brujas, ¿no? Sí, hay unas conferencias después hicieron esas brujas, ¿no? ¿Cómo, Oye, perdón? es que habían unos encuentros después hacían las brujas y unos libros también de las brujas de Carlos Castaneda. Después, exactamente, Sí. después ellas también empezaron a escribir. En aquel entonces no, en aquel entonces nada más Carlos. De hecho, nosotros tuvimos la oportunidad de leer manuscritos de Carlos Castaneda antes de que salieran a la luz. O sea, libros que todavía no estaban publicados. El que estaba, por ejemplo, en aquel entonces escribiendo se llama El Don del Águila y, y el fuego interior, el fuego interno. El fuego interno, no me acuerdo, alguno de esos dos estaba escribiéndolo y teníamos nosotros, en aquel entonces no había computadoras tampoco, o sea, y las que usaban computadoras eran computadoras muy primitivas. Eh, bueno, no, sí teníamos computadora, pero la impresora pues era de como tipo de carrete que le llaman, que imprimía letra por letra, o sea, no era como ahora que imprimes 50 páginas en un minuto, no, era un proceso muy lento. Entonces nosotros teníamos pues básicamente el manuscrito que era, o sea, el bonche de papel directo de la impresora. Y era también muy interesante pues tener acceso a todo ese tipo de cosas. Ahora, toda esta información, ¿a qué nos lleva? Yo, por ejemplo, he leído a Castaneda, he leído a Jacobo, he visto también entrevistas del tuya, y finalmente todas estas personas, lo que nos hablan es algo que no es muy lejano en realidad. Estamos hablando de estados de conciencia. Y en ese sentido, creo que aquí está súper buena una pregunta que hace Pedro, que es respecto a la TIS. La TIS, que hace pocos años atrás, mucho después de Jacobo Greenberg, aparece Rupert Sheldrake, que genera en el fondo esta teoría de que no le llama la TIS, pero sí le llama como los campos morfogenéticos, que es donde se genera o se aloja toda la información. Luego hay un experimento que los que no lo han revisado, revísenlo, unos rusos del año 98, donde ellos prueban de cómo funciona el ADN, que era basura, que no es basura. O sea, ya en los últimos años nos vamos dando cuenta de que existe algo que genera información. Entonces, bueno, Pedro pregunta a propósito de la TIS. Dice que Jacobo postulaba esto de modificar la TIS. Entonces,
entiendo que esta intervención es a través de la conciencia. ¿Podrías profundizar respecto a esa conciencia? Por ejemplo, ¿es posible adentrarse en alguna definición, en alguna comprensión de ella? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, primero un bosquejo rápido de lo que significa. Efectivamente, los campos morfogenéticos podrían o no estar relacionados, pero sí es relevante hablar de los mismos. Y la idea de Sheldrake es esta. Hay una serie de frecuencias, de energías. No me gusta usar esos términos, pero la gente los entiende muy bien, entonces pues los uso simplemente por motivos de comunicarme y que la gente me escuche diciendo algo que ellos pues comúnmente usan, aunque son términos incorrectos si quisiera yo ser más estricto. Pero bueno, al final es como una especie de matriz informacional, que de alguna manera u otra es lo mismo que lo que Jacobo decía que era la latiz. La latiz, fíjate que Jacobo originalmente la identificaba con el espacio vacío, que era un espacio en donde cada uno de los puntos contenía la totalidad. Esto, platicándolo con él, lo veía como, por ejemplo, si tú agarras una hoja de papel, no tengo una hoja de papel aquí, pero si agarras una hoja de papel y le haces un hoyito chiquitito a la hoja de papel y luego te la acercas en la cara y ves a través de ese agujerito toda la información que está, montañas, estrellas, el sol, lo que sea, que tú puedes ver a través de ese agujerito, de alguna manera caben, ese es el razonamiento, en ese pequeño rendija, ¿no? O sea, es como un punto focal en donde cabe todo un universo. Entonces, este lugar pero bueno, más adelante ya dijo, no es el espacio, es lo que subyace al espacio, o lo que subyace más correctamente al espacio-tiempo, que es este espacio en donde estamos, nos movemos, somos, interactuamos, ¿no? Entonces es una matriz preespacial, que efectivamente se puede decir que es la madre de todo o el origen de todo y que sigue estando dentro de todo, a pesar de que nosotros nos movemos en este espacio, en realidad subyacente está esta latiz. Ahora, la segunda parte de la pregunta, refraseamela otra vez, era sobre si nosotros podemos interactuar con ella, ¿correcto? Claro, ¿es posible adentrarse en alguna definición, en alguna comprensión de ella? Bueno, la comprensión a nivel intelectual, que es la que estamos diciendo, o la que tiene Jacobo, por ejemplo, en su libro, o la que si vamos a hacer el equivalente con Sheldrake o con alguna otra teoría, por ejemplo, la mecánica cuántica también habla de un campo indiferenciado y también habla, por ejemplo, de que en el espacio vacío hay fluctuaciones y que suceden cosas a pesar de que el espacio esté vacío. Pero más allá de esta intelectualización que podemos decir es a nivel palabras y conceptos, sí está latente en los escritos de Jacobo y en su pensamiento, por ejemplo, y también en muchos otros pensadores, el hecho de que es posible llegar a un estado de conciencia desde donde es posible alterar esta matriz. Vamos a referirnos a la película que viene a la cabeza de todo el mundo cuando hablamos de ese tipo de cosas, ¿no? Que es The Matrix, ¿no? The Matrix, en donde está Neo y está Morpheus, ¿no? Y bueno, Morpheus le dice, The Matrix bueno, es que no quiero hablar en inglés, la Matrix está en todas partes, ¿no? Pero es invisible y al mismo tiempo compone todo lo que vemos. Bueno, pues es mucho, muy similar. Y de alguna manera u otra, Neo, cuando despierta o cuando se ilumina, ¿no? Utilizando este concepto de iluminación que es de Oriente, eh, puede modificar a la Matrix desde adentro, que es básicamente lo mismo que está preguntando Francisco, ¿verdad? Eh, entonces, teóricamente es posible, sí. Jacobo hablaba de eso, sí. De hecho, Jacobo, por ejemplo, con su teoría sintérgica, que cualquiera puede, el libro está por ahí en jacobogreenberg.com, pueden comparar el libro de la teoría sintérgica, cualquiera que esté interesado, en donde él esboza desde su punto de vista cómo
podría ser que la conciencia o lo que él denomina campo neuronal, que es la suma total de las actividades de cada una de las neuronas que tenemos en el cerebro, interactúa con esta matriz básica del universo. Y de esta interacción es de donde surge la apariencia del mundo. En otras palabras, y esto es lo mismo que decían, por ejemplo, en los Vedas y los chinos y los hindús, maya, ¿no? Es el velo de la realidad, que es todo lo que vemos es falso, todo lo que vemos es una apariencia. Y en la filosofía o en la visión de la teoría sintérgica, esta apariencia es generada por la interacción entre el campo de interferencia que se da entre la actividad cerebral y esta matriz básica del espacio. Así que sí, es factible o es posible. Y por eso Jacobo estudió cosas como Pachita, ¿no? Pachita es el famosísima curandera mexicana y ahí yo personalmente no me meto con eso, primero porque no me consta, segundo porque soy una persona en extra, ¿cómo podría decir? Hay una cosa que se llama negacionismo, ¿no? Un materialista, por ejemplo, niega que exista algo así como el espíritu. Yo no niego nada, soy en ese sentido escéptico, pero mi escepticismo es tan profundo que para mí vale lo mismo que alguien diga el mundo es material a que alguien diga el mundo es espiritual. Ambas son palabras, conceptos o modelos que intentan hacer entendible nuestra relación con el mundo de la experiencia. Puede ser, Entonces, sí, disculpa, puede ser de que, o yo lo siento así, que de repente sí, cada uno de nosotros tiene un ego, una personalidad que reacciona o entiende de distintas formas. Hay gente que va a tener como este vínculo o más facilidad para entender algo si está explicado desde un punto de vista espiritual o judeocristiano. Hay otras personas que yo, por ejemplo, me considero de ese grupo más lógico, que necesita como la experiencia científica, o que es absurdo igual, yo me río de mí misma porque sé que la ciencia finalmente está probando algo que ya existe. Cuando leemos la sabiduría ancestral, tú recién lo decías, con hindú, yo hace años atrás fui al templo de Krishna, estudiábamos el Bhagavad Gita. Finalmente hoy día, por ejemplo, yo leyendo la teoría sintérgica, incluso yo como idea, te está abordando aspectos que ya se saben o que se explican de otra forma. ujú, Entonces, pero desde esa visión, también hablamos de que existen líneas temporales y que uno ujú, salta de una a otra y por eso también cambiamos esta realidad. Tú, por sí, ejemplo, yo he visto muchos videos que hablas de los sueños lúcidos. sí, El sueño lúcido es una forma de, te aprovechas porque esto lo tenía hace rato esta pregunta, es una forma de modificar la TIS. sí, definitivo. Voy a referirme a esto desde un punto de vista un poco más, volviendo para atrás. Hay mucha gente que dice, por ejemplo, bueno, pues los sueños son tu imaginación, los sueños no son reales, y como que creen que están explicando algo con eso, cuando en realidad si tú estás soñando, eso es real. Si tú estás soñando que te estás cayendo de un edificio, no estás pensando, ay, esto es imaginario, no está pasando nada. No, realmente te estás aterrado de que te estás cayendo del edificio. O si alguien te está persiguiendo, realmente estás aterrado y si te golpeas con algo vas a sentir ese golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque lo mismo que podemos evidenciar o vivir aquí, que vivimos allá, se comparten en un punto que es el punto de la experiencia. O sea, el mundo experiencial es a lo único que tenemos acceso y este acceso se da tanto aquí como en el llamado mundo de los sueños. O sea, hay una continuidad. No es que los sueños sean una cosa y esto sea otra cosa. Esto, lo que estamos viendo aquí, es producido por exactamente los mismos procesos que los sueños son producidos. Ambos dos, en ese sentido, son manifestaciones, experiencia,
experienciales, no sé cómo se diga esa palabra en español, experiencial, no sé, pero se entiende perfecto. El punto es que la experiencia que tenemos aquí o la experiencia que tenemos en los sueños, ambas son fabricadas por el mismo proceso cognitivo. Y este proceso cognitivo es lo que Jacobo podría haber dicho que era distorsión de la latiz por el campo neuronal. Entonces sí, efectivamente, en un sueño, por ejemplo, lúcido, tú adquieres conciencia de estar soñando sin despertar y adquieres los poderes de Neo. O sea, literal, dentro del sueño te conviertes en una persona despierta que tiene, bueno, poderes como Neo, ¿no? Tú puedes detener las balas con la mano, puedes volar, puedes hacer cualquier cosa, porque te das cuenta de que todo ahí te pertenece. Hay quien dice que teóricamente eso es posible acá. El mismo Jacobo, por ejemplo, cuando intenta hablar de Pasita, o cualquiera que habla de fenómenos extrasensoriales o de telequinesis o de cualquier este tipo de cosas, ¿no? Yo tengo mucho cuidado, insisto, al referirme a este tipo de cosas o a la misma Pasita, que tiendo a ser una persona muchísimo más escéptica. Yo no niego que exista el fenómeno, no niego que sea posible. Al contrario, creo que hay explicaciones que son bastante razonables del por qué es posible. Sin embargo, yo creo que no tenemos ni para qué ni por qué afirmarlo hasta que no tengamos, posiblemente continuando, por ejemplo, ahora en el IMPEC, que ya hablaremos de eso en un momento. El IMPEC es el Instituto Nacional para el Estudio de la Conciencia, que yo dirijo en este momento, en México, que es el instituto que fundó Jacob. Estamos todavía reabriéndolo, no estamos en operaciones, pero nuestra idea es seguir con las investigaciones sobre la teoría sintérgica que hablan de este tipo de cosas para tratar de encontrar el punto en donde la teoría se une a la práctica. Y mi punto es ese, hasta que no tengamos una manera práctica de hacerlo, no tenemos nada. Y las teorías están bien y están fantásticas y es bueno pensar en ellas, pero si no tenemos la forma práctica de llevarlo a cabo y de hacerlo de manera replicable, no tenemos nada excepto teorías o creencias. Ahora, cuando tú, entonces, porque yo, de hecho, vi un video donde tú explicabas cómo empezar a entrenar la mente para tener sueños lúcidos, pero en la práctica, el sueño lúcido, bueno, hay ciertos libros que te hablan que estamos dentro de un sueño como Maya, entonces como un sueño dentro del sueño, ¿no? Un curso de milagros igual lo trata. De hecho, yo hice esa asociación. Yo dije, bueno, tú, por ejemplo, dabas como el dato de que ponerse una alarma cada hora para recordar que y preguntarse, ¿estoy durmiendo, estoy despierto? Y, por ejemplo, un curso de milagros, que es un curso de metafísica no dual, ese libro con lenguaje judeo-cristiano, pero cada una hora, en muchos momentos, te está entrenando la mente porque te está recordando que lo que observa es una interpretación que tú estás haciendo. Ujú. Ahora, en lo práctico, yo vi un documental, hay un documental de sueños lúcidos, no sé si lo has visto en Netflix. No, Hay, ¿cómo se llama? pucha, lo voy a buscar ahora mientras hablamos porque se me acaba el día, pero son 4 capítulos que habla como del cerebro y su funcionamiento. Ok. Y uno de esos funcionamientos habla del sueño. Y dentro del sueño muestran el caso de una chica que tiene sueños lúcidos y además hace dibujos como cada día para recordar ese sueño. Y entonces lo que le preguntaban era, bueno, ¿qué tiene de práctico esto? Y ella decía, bueno, porque yo sano muchas cosas y resuelvo muchas cosas en mis sueños. Claro. Entonces, es otra forma, por eso te decía, es otra forma de manejar la TIC, ¿no? Eso es otra forma de experimentar el mundo. Los llamados sueños o las experiencias extremas, por ejemplo, que se tienen con algunos alucinógenos o estados meditativos o no se necesita droga para entrar a estos lugares. Por ejemplo, hay formas de meditación. Hay una cosa que se llama meditación, respiración holotrópica, en donde tú forzas la respiración, forzas la cantidad de oxígeno y entras en estados alterados de conciencia. Todos ellos, los sueños lúcidos, los sueños normales, los estados alterados de conciencia inducidos o no por sustancias externas, todos son lo mismo, formas de experimentar el mundo. Lo que vive un esquizofrénico en el punto de vista convencional de la teoría o de la medicina alópata convencional, se considera que esta persona está enferma
y que su cerebro está funcionando equivocadamente o erróneamente, y entonces ve cosas que no son ciertas o ve cosas que no existen. Espérame un segundo. Tan existen que lo afectan, tan existen que le provocan cambios emocionales, físicos y químicos, si queremos verlo así. Claro que existen los estados de conciencia en donde se pueden ver cosas raras, ¿no? O estos, un esquizofrénico puede estar experimentando demonios no puedes decir que no tienen contacto con la realidad porque nosotros tampoco tenemos un contacto con la realidad. Tenemos un contacto con lo que vemos y ellos ven otras cosas. Ahora, cierto, esto lo vemos todos. Compartimos tú y yo y los que nos están viendo, compartimos esta experiencia. Eso hace pensar que es una experiencia normal. Más bien, lo que significa es que todos estamos sintonizados en el mismo canal o en la misma frecuencia o como se le quiera llamar. Mientras que cuando tú estás en un estado de conciencia alterado por enfermedad, por droga, por lo que sea, los demás aquí no pueden experimentar lo mismo. Lo que no significa, insisto, que sea irreal, simplemente significa que el acceso es más restringido. Y también hay tecnologías que ya se están eh, inventando, conforme estamos hablando, donde es posible ya entrar a los sueños de otras personas. Claro, es muy primitivo, pero actualmente ya hay equipos de cómputo que pueden de estudiar el cerebro, o sea, no estudiarlo, poner electrodos en el cerebro, como hacíamos nosotros en la UNAM. Luego, estos electrodos que están midiendo la actividad cerebral alimentan una computadora que tiene un sistema muy sofisticado de inteligencia artificial, en donde hay una imagen visual que se genera en base a lo que la persona está pensando o soñando. Entonces, técnicamente ya puede uno experimentar, digo, todavía de manera muy primitiva, los sueños de una persona, de otra persona. Por lo que vamos a poder pronto, estoy hablando de 10 años, experimentar lo que vive o lo que está viviendo un esquizofrénico. Y en ese sentido, en ese instante se vuelve real para otros, lo que nada más es una experiencia en ese sentido para él. Son muchas cosas que mucha gente asume que sabemos mucho, pero no sabemos realmente casi nada. Y bueno, y de la mano de todo esto, yo creo que para ti debe ser igual sorprendente, no lo sé, yo me pongo en tu lugar. Todo este tiempo que ha pasado desde, por ejemplo, el cierre del laboratorio, son 30 años desde tu experiencia con Jacobo, ahora, por ejemplo, todos estos estados, la tisis, bueno, si estamos soñando o no estamos soñando, nos llevan al fondo a una cosa que es el análisis, ¿no? El estudio profundo de nuestra existencia. Y por ahí se va metiendo la ontología, ¿no? Que es lo que tú estás hoy día trabajando. Sí, efectivamente. Mi estudio personal, más allá de lo que hice yo con Jacobo, es en el campo de la filosofía de la ciencia y tiene que ver con el estudio de toda creencia humana. Tiene que ver también con el cómo las creencias se forman y cómo es que pasamos de creer algo a afirmar algo. Por ejemplo, yo creo que afuera está lloviendo. Es una creencia. Pero de repente hay alguien que te dice, no, no crees que está lloviendo. Está lloviendo y lo afirma. Y en ese sentido se convierte en conocimiento. Ya no es yo creo que, sino es yo sé que. Ahora, parecería que esto es algo muy evidente y muy básico y muy irrelevante, ¿no? Pero cuando uno se va un poco más a fondo y empiezas con preguntas un poco más complejas que si está lloviendo o no, como por ejemplo, ¿el Sol gira alrededor de la Tierra o es la Tierra la que gira alrededor del Sol? Nuestros sentidos nos dicen que el Sol es el que gira alrededor de la Tierra y seguimos diciendo en el lenguaje coloquial, ya salió el Sol o la puesta del Sol, o sea, el Sol se está yendo, ¿no? Amanece es que el Sol está saliendo, ya salió la Luna, ¿no? Ah, mira, se está metiendo la Luna. Pues ahora conceptualizamos esto como que la Luna está aquí y la Tierra va girando así. Pero antes la Tierra estaba física y la Luna era la que estaba.
Ahora, no quiero entrar en detalles del terraplanismo, que además está de moda y me parece, bueno, espeluznante, espeluznante, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista intelectual, fascinante que pueda llegar a la gente a revivir una creencia de hace miles de años eh, y pueda llegar a afirmarla como conocimiento y decir, la NASA fue inventada por el demonio para engañarnos y la Tierra es plana y tienen estas personas muy inocentemente, pero al mismo tiempo no son tan, o sea, no es que sean retrasados mentales. Dicen, la Tierra es plana por esto, por esto, por esto, por esto. No quiero entrar en detalles ahorita, pero tienen razones lógicas, tienen razones de peso para afirmarlo. Lo que pasa es que sus razones lógicas son de nivel de primero de primaria. Se ve plano. Ok, sí, te doy la razón, se ve plano. Pero ¿qué pasa si te vas muy alto? Y ellos dicen, no, no es posible. Y ahí se detiene toda la plática. Creo que no sé si se perdió internet. ¿Tú me No, no, oyes? se ve, sí, se ve, se ve. Perfecto. Es que de repente me vi pasmado, entonces no sé si el internet falló. No, pero yo creo, sí, se ve como un poquito, pero fíjate que se escuchó bien y yo creo que hay que, bueno, finalmente nadie es dueño de la verdad y ese proceso de cuestionamiento igual nos despierta algo, que es como si yo juzgo cada argumento, lo que me permite a mí también es expandir mi mente y ver, Así ah, es. pero ¿por qué yo lo doy por esto, no? ¿Me lo Exacto, dijeron o lo sé? exacto, Entonces creo que exacto. también está bien eso. Ahora, cuando tú hablas de ontología dependiente del modelo, Ujú. ¿a qué modelo nos referimos? ¿A ese modelo? Bueno, hacia allá voy. Por ejemplo, empecé con esta idea del terraplanismo, ¿no? Eh, tenemos una serie de evidencias o de observaciones que nosotros tomamos como evidencia que nos permiten llegar a una conclusión. A ver, yo veo que el sol sale y el sol se mete. Yo veo que todo es plano. Yo veo que si me subo a un avión, pues se sigue viendo plano. Yo veo que, por ejemplo, digo, eh, una serie de pruebas que ellos dicen, el agua no puede ser curva, porque el agua cae siempre sobre el plano, ¿no? Entonces, como bien dices, las preguntas son correctas y está bien que la gente se haga esas preguntas en vez de aceptar simplemente a ciegas lo que diga alguien más. El problema no es hacer preguntas, el problema es llegar a conclusiones. Ahí es a donde entra la ontología independiente del modelo. ¿A qué voy con esto? Cuando yo afirmo la Tierra es plana o la Tierra es una esfera, un esferoide, yo estoy afirmando una ontología. ¿A qué voy con esto? ¿O a qué me refiero? Ontología es una palabra griega que significa eh, la forma de lo que es o la característica del ser o la eh, definición de lo que es. Y lo que es se convierte en este caso en lo que yo defino como conocimiento. Por ejemplo, si yo digo, este es otro de los argumentos de los terraplanistas, que no existe la gravedad, que todo lo que existe, no sé cómo se dice buoyancy en español, bueno, que algunas cosas flotan y que algunas cosas no flotan por su densidad. Entonces, por ejemplo, una nube flota porque es menos densa y un teléfono cae porque es más denso, ¿no? Más denso que el aire. Entonces, no es que esto caiga porque es una gravedad, la fuerza de gravedad que esté atrayendo a la Tierra, es porque es la densidad que lo hace caer. Entonces, volvemos a lo mismo, ok, esa es una teoría, estás expresando una teoría, pero en el momento en que yo digo, esto es densidad, ya elige categóricamente lo que es densidad y densidad se convierte en la realidad. Pero si yo digo, no, 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 es una fuerza de atracción y le llamo gravedad y es una fuerza. En ese instante ya inventé yo otra realidad y ya no es densidad, ahora es gravedad, fuerza de gravedad. Entonces,
tenemos la misma observación, exactamente la misma observación, definida por dos conceptos completamente diferentes. Cada uno de estos conceptos afirma ser la verdad y por lo tanto afirma definir correctamente lo que es el universo, independientemente de nosotros. O sea, la densidad hace que las cosas bajen o suban independientemente de los humanos. No, no, no. Es la gravedad, es la fuerza de atracción lo que hace que las cosas caigan. Luego llega alguien más, Einstein, y dice, no, no es una fuerza, es la distorsión del espacio-tiempo circundante a un objeto o a una masa. Una masa lo suficientemente grande va a distorsionar el espacio-tiempo alrededor de la misma y esto hace que esta distorsión de este espacio hace el efecto de caída. Entonces, ya tienes tres realidades distintas sobre el mismo fenómeno. Y aquí es en donde se empieza a complicar o a volver interesante la cosa. Cada una de esas realidades es un invento, es parte de un modelo de descripción. O sea, si yo describo el hecho de este hecho como una o la otra, yo estoy definiendo cuál es la realidad del mundo. Un momento, yo lo único que estoy haciendo es decir qué modelo estoy utilizando para describir el efecto. Y en ese sentido, la realidad depende del modelo. O sea, la ontología que asumimos real del mundo depende de mí y mis modelos para hacer sentido de las cosas que veo. Mira, acá, espera, voy a leerla. Ya, dice acá, Ana Lucía dice, en este sentido, Manuel, la experiencia sería información interpretada y en ese sentido estaríamos limitados para la interpretación por nuestras capacidades. Absolutamente extraordinaria pregunta. Sí, totalmente. Y entre más capacidad intelectual tenemos o más capacidad sensorial tenemos, más podemos ver y más podemos, voy a ponerlo así, un ser extraterrestre que tuviera 6 veces más neuronas, 6 veces en cantidad, más capacidad neuronal que la nuestra, podría ver un universo que nosotros no nos imaginamos. Podría decir cosas que nosotros no podríamos nunca entender. Porque va más allá de lo que nuestra capacidad permite. Por lo tanto, el tamaño de tu universo es del tamaño de tu capacidad mental. Si tu universo es del tamaño de un terraplanista, pues tu universo es así de chiquito. Y si tu universo es del tamaño de, qué sé yo, la cosmogonía actual de billones de años de longitud, pues tu universo es un poco más grande. Pero si tu universo además involucra realidades alternas y mundos paralelos, pues entonces es un poco más grande. Eso explicaría, por ejemplo, ayer teníamos a un psicólogo que él tiene un doctorado en lo que es medicina con psicodélicos. Sí. Y trabaja mucho con las neurociencias, obviamente. Y él explicaba de que en estos estados elevados de conciencia lo que hacemos es, en el fondo, despertar o trabajar con estas áreas del cerebro que generalmente no conocemos. Y eso explicaría Sí, por qué nos da una visión más amplia. O sea, en mi caso, definitivamente. claro, tuve un viaje que fue con psilocibina y donde fue muy maravilloso porque yo pude ver la energía de las cosas, no la materia, sino que la energía, y sabía que era la energía y me di cuenta que era muy absurdo que yo creyera que era materia. Entonces eso generó un antes y un después porque hoy en día entiendo de que es efectivamente energía de lo que está compuesto todo. La materia es una interpretación, ¿no? Es una Entonces, interpretación. claro, entonces nos va ampliando, como tú dices, la mente cuando empezamos a cuestionar en el fondo y empezamos a analizar o Sí, salirnos de la caja también se dice, ¿no? sí. Y es bien importante. Y lo que yo estoy intentando hacer con la ontología dependiente del modelo, porque se está convirtiendo en un libro que espero esté a finales de este año, espero, eh, es explicar un poco esto. Es decir, cómo todos los modelos que nosotros hemos fabricado a lo largo de toda la historia del género humano, en todas las culturas, en
todos los tiempos, siempre ha sido una interpretación y que la suma total de todas las interpretaciones vale más que cada una de las interpretaciones por separado. Y que además ninguna puede ser considerada la verdad, ninguna. Lo único que son interpretaciones y que es muy importante tener una manera de separar entre ellas, porque eso no significa que entonces todo vale lo mismo y que tu opinión es tan valiosa como mi opinión, porque no se trata de que las opiniones valgan, las opiniones no importan. No se trata de que las creencias valgan, las creencias tampoco importan y tampoco se tratan de que sean relativas. Entonces cualquiera puede creer lo que quiera creer. Yo puedo creer que la Tierra es plana, yo puedo creer que la Tierra es un círculo, yo puedo creer que la Tierra es un óvalo, yo puedo creer lo que a mí se me dé la gana. Pues no, porque hay una serie de observaciones que la teoría captura. Entonces, por ejemplo, en ese sentido, el terraplanismo captura 100 observaciones, pero el heliocentrismo captura 1000 observaciones. Entonces, ¿por qué preferimos el heliocentrismo sobre el geocentrismo? Porque hay más observaciones que se explican en base a ella. No porque sea más real, no porque sea más verdadera, sino porque funciona mejor. Por eso en tu ejemplo de los terraplanistas es como un buen ejemplo de cómo nosotros podemos limitar nuestra experiencia, nuestro conocimiento a una visión que también tiene su lógica, pero es, claro, como tú decías, es como ya un nivel de intelectual o de razonamiento quizás más básico, sin Es querer. más básico y es loable, insisto, a mí me parece bien, pero al mismo tiempo me asusta que la gente empiece a creer que es verdad y a negar lo demás, cuando en realidad lo que deberíamos de hacer, a ver, todo esto es lógico, pero ¿qué más hay? ¿Qué más hay? ¿Qué hay más allá? ¿Y cómo puede ser que tanta gente crea en otras cosas? Pues a lo mejor hay algo de lo que están diciendo que tiene sentido. Y entonces el punto es no cerrarse, no limitarse, no decir yo tengo la verdad absoluta, sino al contrario, decir, ok, ya entendí, no entendí nada. O sea, ya entendí que no entiendo. Y una vez que sé que no entiendo, entonces estoy abierto a los demás y estoy abierto a escuchar y estoy abierto a entender. Solo sé que nada sé, una frase tan manoseada pero tan cierta. Y de hecho yo en lo personal he estado estudiando neurociencia y todo, y explica cómo al asumir, que es algo como muy simple, cuando tú asumes tu ignorancia en algo, cuando tú te cuestionas y dices, bueno, pero realmente no sé, ahí recién permites que se expanda la mente y baje la información, baje entre comillas, y puedas entender aquello que te está cerrando por creer que lo sabes, ¿no? Es como, tenemos que volvernos ignorantes todos. Sí, hay que asumir nuestra ignorancia, hay que abrazar la ignorancia, hay que abrazarla. Y, eso sí, tener un método o una metodología que nos permita escoger de entre todas las teorías que hay, de entre todas las ideas, de entre todas las creencias que hay, cuál es la más útil y cuál es la más coherente. No con lo que yo pienso, sino la más coherente con todo lo que se sabe, con todo lo que los demás creen, con todas las observaciones que hay, no nada más a mi alcance, sino a las observaciones de otros, e incorporar todo y abrazar todo. Yo creo que lo más importante efectivamente es eso, simplemente no cerrarse, no creer que uno ya llegó. Por ejemplo, ahora está muy de moda, ¿no? Que hay mucha gente que ya se siente espiritual. No, tú no entiendes de esto porque tú estás dormido. Y yo, y la arrogancia del simplemente pensar que yo estoy despierto y tú no, pone a estos pseudo despiertos o pseudo iluminados a un nivel en donde dices, o sea, no, no voy a hablar mal de nadie, pero no, en el momento que tú logras ver que nadie tiene o puede tener ninguna certeza y que todo lo que compartimos es formas de ver y formas de expresión y formas de, tenemos tribus, ¿no? Muchas tribus
en la tribu de la gente que cree esto, o sea, tribus dentro de las ciudades, no me refiero a tribus en alguna región En Chile le apartada en decimos, Brasil o en África, ¿no? No, 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 está la tribu de la gente, de los terraplanistas, de la gente de lo que cree en el New Age, de la gente que cree en la telequinesis, de la gente que cree en el materialismo puro, de la gente que cree en las vacunas, de la gente que no cree en las vacunas. Y cada uno de estos grupos, cada una de estas tribus, tiene algo de razón y tiene argumentos lógicos y congruentes dentro de un rango limitado de acción para afirmar lo que afirma. Pero en el momento en que digan, a ver, ok, mejor ya no voy a afirmar nada, mejor voy a estar abierto y voy a entender que nos movemos en un mundo de incertidumbre y que a final de cuentas, bueno, es que no quiero sonar, no sé, muy romántico, pero al final de cuentas solamente nos tenemos a nosotros mismos, nada más. No, no el mundo, no, no, solamente son nosotros. ¿Por qué entonces pelearnos entre nosotros? Me parece algo tan primitivo. y bueno, ¿sabes qué? Igual yo tengo una forma de ver como esa gente, bueno, todos pasamos por un ego espiritual, yo creo. Eso habla también de nuestra propia ignorancia, cuando creemos que lo sabemos todo y creemos que podemos imponer a otro nuestra verdad, es que estamos asumiéndonos y hablando de la ignorancia o la arrogancia que tenemos. Pero fíjate que esas personas también cumplen un rol. Por lo menos yo lo veo así. Cuando alguien viene y me cuestiona y me dice que tiene la razón, mi primera reacción, esto lo abordaba el doctor Hammer, errores de percepción. Yo me siento atacada y por lo tanto necesito defenderme. Sí, Pero la segunda lectura que yo voy a hacer gracias a ese ataque es que me va a hacer pensar y vamos a retomar esto mismo. Cuando alguien me dice, estás equivocada, yo al principio me puedo enojar, pero después me va a generar un estado de análisis donde voy a decir, a ver, ¿por qué dice que estoy equivocada? ¿Y qué pasa si realmente estoy equivocada? Y eso también te permite nuevamente, porque asumes tu ignorancia, a bajar más información. Y estamos en constante expansión. O sea, yo siento eso, de que cada día vamos como sumergiéndonos en más información y que nos lleva finalmente a lo mismo, que es como, ¿qué somos? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? ¿Qué hacemos? ¿No? ¿Vamos por ahí? ¿Se pegó o está...? no, no, yo estoy bien. Pensé Ah, que estabas leyendo la pregunta de alguien más. no, 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 te estaba diciendo eso, ¿viste? Sí, Estaban sí, acá, sí, no, ¿no? pues totalmente de acuerdo, estamos de acuerdo. Sí, el ego es una cosa muy difícil de erradicar. El ego siempre está ahí tratando de cuidarnos. Y lo más curioso es que nos identificamos con lo que creemos. O sea, la creencia, en vez de ser simplemente algo que tú usas, se convierte en parte de tu personalidad. Y entonces, cuando alguien critica lo que tú crees, por ejemplo, en política, ¿no? Si alguien critica al político que tú crees en esa persona, automáticamente saltas. O si eres una persona religiosa y atacan la religión, te sientes personalmente agredido. Entonces, ¿cómo puede ser que tú te sientas personalmente agredido o agredida si están hablando de una creencia que no, ni inventaste tú, ni te da lo mismo, ¿no? O sea, digo, si a mí alguien me dice, no, es que la Tierra es plana por esto y por esto, da lo mismo, da absolutamente lo mismo lo que diga o no diga para el universo, es irrelevante. Las palabras son irrelevantes. Entonces, digo, yo, por ejemplo, que no defiendo ninguna ontología, que no defiendo ninguna, ni el materialismo, ni el cientifismo, ni el espiritualismo, ni el dualismo, ni ninguna. En un sentido no tengo nada que defender, excepto el hecho de que la apertura es la forma más elevada que tenemos para seguir avanzando y que la apertura significa realmente tener, no quiero decir humildad, quiero decir sagacidad. Fíjate cómo el uso de la palabra es importante. Ser lo suficientemente sagaz como para ignorar tus propios prejuicios
es la forma de ir adelante. Maravilloso, Manuel. Oye, ya nos quedan un poquitos de minutos, así que me gustaría que para los que quisieran seguir profundizando, yo aquí puse en el chat la información de Jacobo Greenberg Academy, pero cuéntame un poco, ¿vas a estar dictando unos talleres ahora en abril? Sí, gracias. Voy a dar clases sobre, bueno, clases es un decir, son como charlas interactivas en donde voy a dar experiencias y, bueno, algunas, sí, se puede decir que son clases. Voy a hablar de la teoría sintérgica, eh, pero desde el punto de vista del insider, ¿no? O sea, desde el punto de vista de la persona que estuvo ahí mientras la teoría se estaba gestando. ¿Por qué? Porque la teoría, ahí está el libro. De hecho, hay videos en YouTube gratis que hablan de la misma teoría. O sea que cualquier interesado en la teoría, pues hay mucho material allá afuera. Yo no voy a hablar de la teoría per se. Lo que voy a hablar es de lo que impulsó a Jacobo a hacer esta teoría, que es un poquito lo que hablamos hoy al iniciar esta plática, ¿no? O sea, ¿cuáles eran las motivaciones detrás de la teoría? ¿Qué cosas pensaba Jacobo que eran importantes y cómo es que decidió que una teoría era la mejor forma de expresar estas cosas? Y además, ¿cómo es que esta teoría debe o tiene que ser puesta a prueba precisamente para entender lo que decíamos, que es esta interacción de nosotros con esta latiz o con este principio básico universal? Esta es una. Luego voy a hablar también un poco de cómo la filosofía es importante para el estudio tanto de la ciencia como de la conciencia, porque lo que hacíamos con Jacobo en el laboratorio, pues digo, tiene un título muy rimbombante, se llama Correlativos Electrofisiológicos de la Conciencia Humana, que en palabras simples significa que conectamos a una persona y vemos la respuesta de su cerebro, por ejemplo, ante diversos estímulos, para establecer la correlación de qué sucede en la mente y qué sucede en el cerebro y cómo estos dos están interactuando todo el tiempo. Hay, por ejemplo, quien dice, digo, muy brevemente, que la mente es producida por el cerebro. Y hay quien dice que la mente capta o sintoniza. Digo, que la mente es captada o sintonizada por el cerebro. Entonces, o la mente es fabricada por o es sintonizada por, es una de las preguntas que es de un poco filosófica, un poco científica y que son de las cosas que voy a hablar creo que ese es el 14. Son 3 sábados de mayo. Ahí seguramente quien está interesado puede entrar a ver todo esto es Jacobo Greenberg Academy dentro de Facebook. También la información creo va a estar en el sitio oficial de jacobogreenberg.com, pero creo que todavía no está ahí. Creo que por ahorita nada más está en Jacobo Greenberg Academy dentro de Facebook. Sí, acá dejé en el chat el link del Facebook de Jacobo Greenberg Academy. De todas formas, nosotros desde Renacer vamos a estar, ¿es tu audio, María José? Vamos a estar facilitando esta información. Gracias. Así que por ese lado ustedes, bueno, yo esto lo hablé con Lea. Los que no estuvieron ayer, están las grabaciones del día de ayer. Partimos hablando de filosofía, te cuento, Manuel, con una instructora de filosofía, precisamente el aspecto práctico, la filosofía para vivir y la importancia de ser filósofo. Después, bueno, hablamos de medicina, qué sé yo, del cuerpo, de la conciencia corporal. Ahora, dejándote a ti, seguimos con Romina Olate, que es una médica cirujana que ella se salió de la caja y dijo, bueno, ¿qué tal empezamos a salirnos de la medicina alopática y empezar a practicar la ayurveda, el tarot, la astrología, todo? O sea, considerar al ser como de forma integral, y hoy día nos va a hablar del niño interior, de la sanación del niño interior. Y esta grabación va a quedar a disposición, y en el pie de este video también van a estar todos los datos de Manuel, así que el que quiera llegar va a llegar porque la información está. Así que bueno, te dejo un minutito para que tú puedas entregar lo que quieras y ya ir despidiéndonos de este espacio. Y les recuerdo, en 10 minutos partimos con la doctora Romina Olate, y dejé el link en el chat. Bueno, Claudia, pues muchísimas gracias por la plática, muy interesante, muy ilustrativa, al menos para mí. Espero que también para las personas que nos vieron en vivo, más todas las personas que nos vean pues en el futuro
en algún momento. Fíjate que es una cosa curiosa con la que quiero cerrar, una pequeña observación sobre el tiempo, que es muy relevante para esto que estamos diciendo. En este instante, tú ahí me estás viendo. Hablo de ti y hablo de la gente que nos está viendo. Pero también en este instante, y es el mismo instante, alguien el día de mañana, alguien en 2 años, alguien en 10 años, en ese instante, tú me estás viendo. ¿Cómo puedo yo comunicarme contigo a 10 años de distancia desde aquí y estamos tú y yo conectados hoy, aquí, en ese instante al mismo tiempo? Eso es un poquito una reflexión sobre la naturaleza un poco ambigua, extraña, rara y todavía incomprensible de lo que es el tiempo. Muchas gracias, Claudia, y gracias también a toda la gente que nos ve. Y bueno, Oye, Manuel, yo te agradezco muchísimo que te hayas dado este espacio, de verdad que estoy con el corazón muy, muy, muy hinchadito porque quería tenerlos a ti, a Lea, que estuvo ayer, también que ya impulsa el Jacobo Greenberg Academy. Es muy bonito todo el trabajo que han hecho ustedes. Lea también desde la meditación, entonces, bueno, todos finalmente los ayudantes del laboratorio de Greenberg que han seguido su camino. Amira creo que es la que está con lo que es el mindfulness con los niños en los mindfulness, sí. colegios. Entonces es fascinante todo el trabajo que han hecho y yo creo que hay que expandirse, así que los que están ahora conectados, que ya nos quedan aún 29 personas, compartan estos videos. Manuel tiene un canal en YouTube. Ah, descubrí que tu papá es pianista, porque busqué Manuel de la Flor, pero ahí está separado y junto el apellido. Así que ahí encontré videos, pero bueno, Manuel de la Flor, el apellido todo junto de la Flor, está el canal en YouTube, que insisto, también voy a dejar el link para los que quieran seguir profundizando estas interesantes conversaciones que promueve Manuel. Así que sin ir más, muchas gracias por este espacio y nos vemos entonces en 10 minutitos, en 7 minutitos con la doctora Romina Olate.